Muy bien. Bueno, entonces decíamos que eh, el corazón tiene que mantener un volumen minuto permanentemente, independientemente de lo que hagamos. Pero además, tiene que mantener el volumen minuto pase lo que pase. Entonces, para lo que hagamos, el corazón está adaptable, se adapta, excepto que hagamos cosas que van más allá de lo que tengamos que hacer. Es decir, si hacemos actividad física, nuestro corazón responde, no hay ningún problema, se adapta fácilmente. Pero si nosotros le ponemos, por ejemplo, una sobrecarga de trabajo, es decir, necesitamos que bombee mucho más, porque se nos ocurre que tenemos que, no sé, hacer 20 horas de actividad física por día, o 7 horas por día de actividad física, o que tenemos que sobreentrenar, o que tenemos que cargar más peso del que podemos, o lo que fuera, nuestro corazón va a tener una sobreexigencia. O bien, si se sucede alguna situación relativamente patológica, también va a aparecer es decir, el corazón va a estar sobreexigido. Por ejemplo, si el corazón tiene que bombear contra una presión mayor en el sistema, es decir, el sistema ahora en vez de tener mínimo de 80 milímetros de mercurio, tiene un mínimo de 90 milímetros de mercurio de presión, entonces el corazón va a tener que imprimir 10 milímetros más de presión para poder abrir las puertas de la aorta. ¿Está bien? Es decir, si una persona tiene hipertensión arterial durante un tiempo, lo que está haciendo es trabajar haciendo que su ventrículo tenga que contraerse con mayor intensidad para sobrepasar los niveles de apertura de la válvula aórtica, porque si no la válvula aórtica no se va a abrir. Entonces el corazón ese va a necesitar una mayor contractilidad para poder abrir esa puerta. Entonces, bueno, puede pasar eso, ¿cierto? O puede pasar que el corazón reciba más sangre de la que debiera, eso se llama precarga. Precarga es la cantidad de sangre que recibe el ventrículo, ¿no es cierto? La precarga. Lo otro, la resistencia, está representada por la poscarga. O sea, cualquier situación que aumente la poscarga va a hacer que el corazón tenga que trabajar más para vencer esa presión. Y cualquier cosa que aumente la precarga también va a hacer que el corazón se vaya dilatando y teniendo que hacer más fuerza para expulsar la sangre que tiene adentro. Porque se llena, en vez de ahora llenarse con 70 mililitros de más, en vez de cada llenada son 70, ahora se llena con 90. Entonces el ventrículo se contrae porque si no le queda un volumen residual. Pues se llena con 90 y vuelca 70, le quedan 20. En la próxima le vuelcan 70, ya tiene 20 de más, tiene 90, perdón, le llegan otros 90, más 20 que tiene son 110, se expulsa y le quedan 40 esta vez, y la próxima le entran 90 más y expulsa 70 y ya le quedan, o sea que le va quedando un volumen, entonces no le puede quedar ese volumen residual. Entonces el corazón tiene obligación de contraerse con mayor intensidad para vaciar las cámaras. O sea que puede haber un aumento en el volumen que tenga que recibir por distintas circunstancias, o un aumento en un aumento en la precarga, o un aumento en la poscarga, la fuerza que tenga que hacer para vencer la resistencia que se le pone adelante. Podría ser también una estenosis de una válvula. La válvula aórtica que se abre así, ahora se abre así, porque está achicadito el diámetro, entonces el corazón tiene que hacer más fuerza para pasar esa poscarga. Es decir, la poscarga es la resistencia al flujo que se ejerce por delante del corazón. Y la precarga es el llenado del ventrículo, es decir, la sangre que le llega al ventrículo. Entonces, el corazón puede estar por distintas circunstancias, por actividad física, por lo que fuera, el corazón puede estar entonces sobrecargado, con sobrecargas de presión, de salida, o con sobrecarga de volumen. ¿Está bien? O sea, el corazón permanentemente está expuesto a eso. Las sobrecargas de volumen y de presión de la vida cotidiana, el corazón las suele tolerar con facilidad. O sea que la sobrecarga que se produzca cuando nos ponemos de pie, la sobrecarga que se produzca de presión, porque sube la presión del sistema, el corazón la tolera, porque es nada para el corazón eso. ¿Está bien? Es decir, que
presiones y los volúmenes que tiene que manejar habitualmente, los maneja habitualmente. Pero si aparecen circunstancias nuevas o que el corazón ya no puede ir manejando, o que no las maneja como habitualmente, entonces el corazón tiene que poner en marcha algún mecanismo como para poder llevar a cabo la tarea para la que está. Entonces, imaginemos que aumenta la presión en el sistema. Entonces, tengo que sacar la sangre del ventrículo. Bueno, entonces mi ventrículo, que antes sacaba la sangre hacia una aorta, ahora tiene que sacar hacia una aorta que tiene mucho volumen, entonces acá tiene más presión, en uno de los dos tiene más presión. Entonces, el ventrículo que tiene que sacar la sangre en una, bueno, ahí parecieran las dos iguales, pero ahí se ve como una aorta, esta aorta es más grande, es más chica que esta. Entonces, la cavidad ventricular, que es más o menos parecida, tiene que bombear sangre hacia un lugar que tiene más presión. Entonces, ese ventrículo tiene una sobrecarga de presión. Tiene que hacer más fuerza para vencer una presión. O puede pasar, decía, que se llene más, y entonces tiene una sobrecarga de volumen. Bueno, el corazón existe la posibilidad de que se exponga a estas sobrecargas de presión y de volumen más allá de lo habitual. En lo habitual, el corazón lo maneja, pero cuando aparecen sobrecargas de presión y de volumen a largo plazo y que se van manteniendo, el corazón tiene que poner alguna medida porque se tiene que poner en marcha algo. Bueno, el corazón tiene mecanismos de regulación para poner en marcha, para subsanar este problema. Uno de los mecanismos de regulación lo vimos recién, hace un ratito. ¿Cuál podrá ser el mecanismo de regulación que tenga el corazón para poder impulsar la sangre con mayor presión o deshacerse, dicho de otra manera, para el otro caso, deshacerse del volumen excesivo? O sea, el volumen excesivo tiene volumen excesivo. ¿Está bien? Entonces, tiene volumen excesivo, tiene que expulsar más. O tiene dificultad para expulsar porque tiene una salida más chiquita o porque tiene más presión que vencer. Cualquiera de los casos tiene que contraerse más. Recién dijimos, hace 2 minutos, no, hace 20 minutos, dijimos una de las cosas que puede tener el corazón para subsanar este problema. Uno de los mecanismos de reserva que tiene el corazón y que puede poner en marcha para poder subsanar este problema. Es un mecanismo de compensación. ¿Cuál podrá ser? Ley de Franz-Starling. Si el ventrículo por algún motivo tiene más volumen, se distiende más. Entonces, tiene la capacidad del miocito de contraerse con mayor fuerza. Entonces, si hay sobrecarga de volumen, el corazón que tenía este volumen, ahora tenía este volumen, ahora tiene este volumen. Entonces sus fibras están más distendidas. Por lo tanto, adquieren mayor fuerza para contraerse. ¿Por qué? Porque están más separados esos componentes del sarcómero. Ley de Franz-Starling. Mecanismo de compensación que tiene el corazón para poder hacer más fuerza, ya sea porque se llenó más o ya sea porque tiene que hacer más fuerza para expulsar la sangre a través de una poscarga mayor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es un mecanismo compensatorio que tiene el corazón. Por eso lo habíamos mencionado. El corazón tiene ese mecanismo de compensación. No es eterno, pero tiene su utilidad, porque permite que una persona pudiera sobrevivir mejor o sobrellevar mejor una nueva situación, que es una sobrecarga de presión o de volumen, y ese corazón, si todo fuera bien, por ejemplo, porque el corazón no sabe lo que va a pasar, pero si todo fuera bien y se subsanara el problema que genera la sobrecarga de presión o de volumen, entonces el corazón solucionó el problema con su mecanismo de compensación. Por otro lado, lo tiene que poner en marcha sí o sí, porque necesita, el corazón no puede ir a reclamarle a nadie, tiene que cumplir con su trabajo.
Así que es una manera de cumplir su trabajo. Por supuesto, si lo mantenemos a largo plazo, ese mecanismo, nada, va a producir deterioro. Pero tengo un mecanismo como de defensa, el corazón tiene un mecanismo de regulación que puede compensar la sobrecarga de volumen o la sobrecarga de presión. ¿Está bien? Entonces el corazón puede responder así. ¿Tiene otros mecanismos? Sí. El corazón tiene la capacidad de, ante el estímulo del trabajo, el propio estiramiento del sarcómero, ese estímulo para que se pongan en marcha dentro del miocito una serie de genes. ¿Qué significa poner en marcha una serie de genes? Significa que los genes que codifican para algo se activan de tal manera que ese algo se hace permanentemente. ¿Para qué sirve un gen? ¿Para qué sirven los genes? Para transmitir información. Sí, pero ¿qué información y para qué? Para replicar algo que traen. No sirve, ¿no? Para replicar no. ¿Para qué usamos los genes? ¿Qué es un gen? Definición de un gen. Una porción de ADN que codifica para una proteína. Entonces los genes, está bien, hay que duplicarlos cuando vamos a hacer una célula nueva, hay que duplicar los genes, por supuesto. Pero no estoy diciendo eso, estoy diciendo ¿para qué sirve un gen? El gen debe duplicarse para la célula, para una célula hija, pero la utilidad del gen es la codificación que tiene para sintetizar una proteína. Es decir, el gen tiene la secuencia de aminoácidos que va a ir en una proteína determinada. Es decir, el gen no tiene la secuencia de bases, y esa secuencia de bases se traduce en una secuencia de aminoácidos. La secuencia de bases del ADN se pasa a una secuencia de bases ARN, eso lo sabemos. Se pasa una secuencia de bases ARN, y esa secuencia de bases ARN mensajeros se une a secuencias de ARN de transferencia, y eso se traduce, que vienen unidos a aminoácidos, y eso se traduce en una proteína determinada. Es decir, que lo que tienen los genes son las proteínas codificadas. Entonces, cuando los sarcómeros se estiran de más, lo que se estimula es la aparición se estimula la actividad, no la aparición, la actividad de moléculas que son capaces de estimular genes. Entonces, ¿para qué se estimulan los genes? Para que se fabriquen proteínas. La pregunta es, ¿qué proteínas? Bueno, las proteínas contráctiles. O sea que cuando el sarcómero se estira de más, cuando se va estirando y tiene que contestar a estas respuestas de sobrecarga de presión y volumen, el sarcómero él mismo genera el estímulo para que se fabriquen más sarcómeros. Esto se debe a que estas células no tienen capacidad de división celular. Entonces, la única manera que tienen estas células de aumentar su capacidad de trabajo respecto de aumento de cantidad no es a través del aumento de cantidad de células, sino el aumento de cantidad de volumen celular a expensas de un aumento de la proteína. ¿Está bien? ¿Cómo se llama eso entonces? ¿Cómo se llama cuando aumenta el tamaño de la célula a expensas del aumento de sus aparatos de trabajo? ¿Cómo se llama eso? Hipertrofia. Hipertrofia. Entonces, el segundo mecanismo es la hipertrofia. Es decir, el músculo se puede hipertrofiar. La hipertrofia no es un aumento de cualquier volumen. Una hipertrofia implica un aumento de volumen con un aumento de las estructuras funcionales. Es decir, tienen que aumentar el número de sarcómeros, y también tienen que aumentar el número de mitocondrias, porque sarcómeros y mitocondria es como, porque la mitocondria se necesita para hacer el ATP para la contracción muscular. Sarcómero sin mitocondria, no sé, es como, no sé, qué sé yo, como un flan sin crema, no, por decir nada. Pero quiero decir, es como, no va, no puedo poner mitocondria, sarcómeros sin mitocondria. Entonces, la proporción sarcómero-mitocondria se modifica.
Pero no es eso lo peor, sino que cuando los miocitos inducen la fabricación de proteína contráctil, el problema es que la proteína contráctil que se fabrica no siempre es la proteína contráctil que va a formar el sarcómero normal. En las primeras etapas de una hipertrofia se puede fabricar proteína sarcomérica normal, pero después se ponen en marcha otros genes que fabrican proteína sarcomérica, pero fetal, que no es la misma. Entonces, la hipertrofia que se produce, ojo, porque no es gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la hipertrofia en una primera instancia es útil, pero ojo, porque si uno mantiene la hipertrofia, la proteína contráctil que se fabrica es deficiente. ¿Está bien? Es una proteína que no es del todo normal. ¿Está bien? Entonces, segundo mecanismo que tiene para responder el ventrículo es fabricar más sarcómeros, hipertrofiarse. Pero ojo con la hipertrofia, porque uno viene aparejada con una desproporción de mitocondrias. Y dos, y si tiene menos mitocondrias, es menos funcional el tejido. Yo tengo más ventrículo, está bien, tengo más músculo, supuestamente, pero ese músculo no trabaja igual. O sea que esa hipertrofia ventricular se llama patológica. No es una hipertrofia común. No es una hipertrofia, por ejemplo, como la del ejercicio moderado. La hipertrofia del ejercicio moderado la consideramos como normal. ¿Por qué? Porque el miocito induce la producción de sarcómeros normales. Pero no es este el caso. El caso es que primero puede pasar esto, pero a la larga, ojo, porque esas hipertrofias se pueden transformar en un problema. Lo mismo para el deportista de actividad muy intensa. El que hace actividad muy intensa también corre el riesgo de hacer una hipertrofia, no de las hipertrofias benignas, digamos. No lo vamos a llamar maligna, pero sí una hipertrofia patológica. Es decir, que todos los excesos son malos. Entonces, la hipertrofia es un mecanismo también de compensación, un mecanismo como que tiene de defensa ese corazón para mejorar la capacidad para expulsar la sangre de adentro de sí mismo, ya sea por sobrecarga de volumen o ya sea por sobrecarga de presión. Cualquiera de los dos casos, la hipertrofia es útil. Pero ojo, porque la hipertrofia puede venir acompañada, decíamos, de sarcómeros no del todo normales. Bien, segundo mecanismo. Entonces, el primer mecanismo que teníamos era el de Franz Starling. Y el segundo mecanismo es el de la hipertrofia ventricular. ¿Está bien? Son dos mecanismos para deshacerse de la sangre que queda allá dentro del ventrículo y que hay que sacarla porque hay que darles a los tejidos. ¿Está bien? Entonces, en un caso, la masa muscular queda igual, pero aumenta la contractilidad, y en el otro caso, la masa muscular aumenta, hipertrofia. Y luego, el corazón tiene otros mecanismos que incluyen la activación del sistema nervioso simpático. Es decir, el sistema nervioso simpático modula la capacidad contráctil y la frecuencia cardíaca. Si ahora yo les suministro a ustedes un neurotransmisor, como puede ser la noradrenalina, que es el neurotransmisor del sistema simpático, yo les suministro a cualquiera noradrenalina, va a aumentar su presión y su frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la adrenalina actúa sobre el miocardio aumentando la contractilidad. ¿Sí? Actúa aumentando la contractilidad. Tiene receptores beta en el miocardio que cuando los estimula en el miocito, estimula el receptor beta y entonces el receptor beta
utilizando como mediador el AMP cíclico, fosforila una serie de proteínas, y eso se traduce en aumento de la contractilidad del músculo. Y por otro lado, el simpático estimula directamente al marcapasos del corazón para que descargue más rápido, para que se despolarice más veces por minuto. Eso hace el sistema simpático. ¿Está bien? Bueno, el sistema simpático es estimulado por las sobrecargas, cuando hay sobrecargas de volumen o de presión en el corazón. Cuando el corazón tiene sobrecarga de volumen o de presión, genera un reflejo, se llama reflejo, al centro cardiovascular, y el centro cardiovascular le devuelve el reflejo, aumentándole la contractilidad y la fuerza de contracción. Entonces, ese es otro mecanismo que tiene el corazón para defenderse, por llamarlo así, o para compensar las sobrecargas de volumen, entonces, o de presión. Cuando tiene sobrecarga de volumen o de presión, le dice al sistema nervioso, che, mirá que estamos sobrecargados acá, no hay problema, y le da latigazo, sería más o menos la cosa. El sistema nervioso le manda latigazo, ¿para qué? Para que los miocitos se contraigan más y para que el sistema de conducción conduzca más rápido. ¿Está bien? O sea que tengo un tercer mecanismo que tiene el corazón. Frank Starling, o de distensión de los sarcómeros, hipertrofia ventricular, y ahora dijimos hiperactividad simpática. ¿Está bien? 3 mecanismos que tiene el corazón para defenderse, para compensar cuando empiezan las sobrecargas de volumen o de presión. ¿Está bien? Pero además, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, principalmente la aurícula derecha, en la aurícula derecha hay unos miocitos especializados. Hay unos miocitos especializados que tienen unos gránulos oscuros de péptido natriurético auricular. Entonces, claro, cuando se sobrecarga el ventrículo, la aurícula que está encima también se sobrecarga. Y la sobrecarga en la aurícula se traduce en distensión de la pared auricular. La distensión de la pared auricular se traduce en estiramiento de los miocitos. Cuando los miocitos que tienen dentro los granulitos de péptido natriurético auricular y tienen la capacidad de liberarlo al torrente sanguíneo, cuando se estiran esos miocitos, liberan el péptido natriurético auricular. Y el péptido natriurético auricular va a parar al riñón y estimula en el túbulo contorneado distal la eliminación de sodio y agua por orina. Si elimino sodio y agua por orina, ¿qué pasa con el volumen sanguíneo y con la presión? Disminuye. Disminuyen. Caen. Le saco agua y le saco sal al sistema, entonces cae la presión. Y cae el volumen. Cae el volumen porque estoy orinando más. La caída de volumen se traduce en que hay un menor retorno al corazón. Por lo tanto, hay una menor precarga. Entonces ahí el corazón se defendió de otra manera. No empezó a trabajar más. Dice, sácame líquido y yo trabajo como estaba. No me cargues más y yo trabajo como estoy. Entonces ese es otro mecanismo que tiene el corazón para compensar las sobrecargas que tiene de volumen o las sobrecargas que tiene de presión. Es decir, le manda al riñón a eliminar líquido para que él no tenga tanto trabajo expulsando lo mismo que llegaba antes. ¿Está bien? Bien. Mecanismo entonces de péptido natriurético auricular, mecanismo de estimulación del simpático, mecanismo de Frank Starling, mecanismo de hipertrofia ventricular. Y por último, el corazón cuando empieza a no tener capacidad para bombear de forma adecuada, los volúmenes minutos empiezan a caer o tenderían a caer.
Esa tendencia a caer del volumen minuto del corazón, porque cuando empiece a tener problemas no tiene la capacidad para bombear bien, se traducen en una caída de llegada de sangre a los órganos. Es decir, los órganos reciben menor cantidad de sangre en la medida que el corazón vaya perdiendo su capacidad para bombear, ya sea porque está obstruida la salida o ya sea porque recibe mucha sangre pero no la puede expulsar. Sea cual fuera el mecanismo, en última instancia los tejidos reciben menos sangre. Que, bueno, ya es un problema, pero cuando lo que sucede es que el riñón no recibe la sangre suficiente, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay algo que va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder que el riñón, cuando no capta que no llega suficiente sangre para perfundir, el riñón interpreta que se cayó la presión del sistema y libera renina. La renina es una enzima que transforma el angiotensinógeno que fabrica el hígado, lo transforma en angiotensina 1. Eso sucede en el plasma. Luego la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 en el pulmón, por una enzima de conversión, y la angiotensina 2 estimula la liberación de aldosterona y estimula la sed, y produce vasoconstricción. Entonces la angiotensina 2, vasoconstricción, aumenta la presión, aumenta la sed, aumenta la presión, y porque mayor líquido que ingiero. Y la aldosterona, por último, retiene sodio y agua. El riñón interpretó que la presión era baja y entonces trajo más volumen, ¿está bien? Trajo más volumen al sistema. Entonces, este mecanismo funciona al revés del otro. Este mecanismo, ¿qué hace? Le da, como se supone que le falta a los tejidos, le está faltando presión de perfusión, aumenta la presión en los tejidos. ¿Está bien? ¿Por qué? Por vasoconstricción y retención de agua. Y eso supuestamente hace que el corazón trabajara menos. Pero ojo, porque esto también es un problema para el corazón a largo plazo, porque le aumenta la presión y el corazón va a tener que bombear más o tener que hacer más esfuerzo a la larga para poder vencer la presión del sistema. O sea que también es un mecanismo de compensación, pero es un parche. ¿Está bien? O sea que tengo la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tengo la liberación de péptido natriurético auricular, tengo la Frank Starling, tengo la hipertrofia ventricular y tengo había uno más, dijimos 5. La activación del simpático. 5 cosas que se ponen, que tiene el corazón como mecanismos de defensa, o mecanismos de compensación. Es un mecanismo para compensar. Ninguno de estos mecanismos es eterno. Y todos conllevan un riesgo que, si se mantienen a la larga, se convierte en una triste realidad. ¿Está bien? Esos mecanismos son los que van a conducir digamos, al desastre, es decir, a la insuficiencia cardíaca. ¿Está bien? La mayoría de las insuficiencias cardíacas se van desarrollando a partir de la hipertrofia de estos mecanismos, de la hipertrofia del corazón. Es decir, la mayoría de los procesos, ya les conté cómo compensar, pero ojo porque estas compensaciones son una cosa más o menos. Bueno, ahora les cuento que en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca, una de las cosas que se genera con mayor facilidad es la hipertrofia ventricular. ¿Está bien? La hipertrofia del ventrículo. Que inicialmente es una hipertrofia favorecedora. ¿Está bien? En una primera instancia. Pero que a la larga se transforma en una hipertrofia, como vamos a ver ahora, que no trae nada bueno. O sea que la hipertrofia del ventrículo, si no se soluciona, es el preludio, es el ingreso, es el introito a la insuficiencia cardíaca. ¿Está
¿Está bien? O sea que mencioné los mecanismos de compensación, ahora les cuento la hipertrofia y después les cuento lo que viene a continuación de la hipertrofia, que es la dilatación. O sea que viene hipertrofia, dilatación. Y ya la dilatación implica la falta de capacidad del órgano para bombear en forma adecuada. Bien, entonces, ¿qué pasa con la hipertrofia? Bueno, decíamos, cuando los ventrículos tienen una sobrecarga de presión, por ejemplo, una hipertensión arterial, tienen que hacer más fuerza para bombear la sangre fuera del corazón. Ese es un estímulo para que se produzca hipertrofia. Se llama hipertrofia de presión, justamente. Hipertrofia de presión. Cuando el ventrículo se llena mucho, también tiene que hacer fuerza para expulsar la sangre y eso se traduce de a poco en la hipertrofia, es decir, como habíamos dicho, en la estimulación de los miocitos de la fabricación de sarcómeros, y eso se llama hipertrofia, y entonces tengo la hipertrofia de presión y la hipertrofia de volumen. Son las dos hipertrofias que se pueden presentar en un inicio. Las hipertrofias implican un aumento de la masa muscular en sí, y las hipertrofias pueden presentarse con disminución de la luz del ventrículo y engrosamiento de la pared, en este caso, el del medio, engrosamiento de la pared, ¿está bien? Con disminución de la cavidad, o pueden presentarse con agrandamiento de la cavidad y disminución del calibre y disminución del grosor de la pared. No de la masa de miocitos, sino del grosor de la pared. Lo que pasa es que el ventrículo se va haciendo, el grosor de la pared por ahí se mantiene un poquito más fino, pero lo que pasa es que ahora hay mucho más ventrículo, porque está dilatado, porque se dilata. Bueno, perfecto. Entonces tengo que el ventrículo se puede hipertrofiar. ¿Está bien? Las hipertrofias son variables, por supuesto. Las hipertrofias son variables. Pueden aumentar, se caracterizan porque el corazón aumenta de peso. El corazón aumenta de peso. Entonces, la pared y el contenido, si lo sumo, son más que cuando no está hipertrofiado. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista de la contractilidad de ese miocardio? Bueno, el miocardio va perdiendo contractilidad. ¿Por qué? Porque los miocitos tienen ahora una proteína contráctil anormal, pero además una proteína contráctil que se empieza a desorganizar. Entonces, los miocitos tienen por un lado una pérdida de relación, empiezan a tener una pérdida de relación entre la función energética y la función contráctil. ¿Por qué? Porque tengo mucha proteína contráctil para una misma cantidad de mitocondrias o una cantidad de mitocondrias no suficientemente proporcionada. Por otro lado, la hipertrofia tiene un aparato contráctil deficiente. Pero además de eso, durante la hipertrofia pasa lo que habíamos contado antes. ¿Qué pasa? Pasa que los vasos sanguíneos, el volumen del ventrículo empieza a aumentar. Entonces ahora el volumen del ventrículo, de la pared ventricular, perdón, es mayor. El volumen de la pared ventricular es mayor. ¿Qué va a pasar cuando el volumen de la pared se hace mayor? Bueno, los vasos sanguíneos que llegaban, ahora dibujo solamente un pedazo de pared. Y dibujo los vasos sanguíneos que antes llegaban hasta un sitio, pero que ahora no llegan con el mismo volumen a todos los lugares. ¿Por qué? Primero,
porque hay más tejido que alimentar. Y segundo, porque el tejido propiamente ejerce presión contra el vaso y lo aprieta. Contra los vasos y los aprieta. Entonces, entre que hay una compresión por el tejido y entre que ahora hay que alimentar más miocitos, entonces la cantidad de vasos sanguíneos empieza a ser deficiente. ¿Y eso qué hace? Produce isquemia, y los miocitos, por supuesto, como todas las células del organismo, no les gusta nada la isquemia. La isquemia es un problema. Bueno, entonces ahí tengo, hay los vasos sanguíneos apretados, los aprieta el tejido porque es muy grueso el ventrículo, y entonces el vaso sanguíneo es apretado. Esos apretados de los vasos sanguíneos, por un lado, inicialmente inducen la neoformación de vasos, pero a la larga se hace insuficiente. O sea que aunque se forman más vasos, igual se hacen insuficientes. La sangre llega en poca cantidad al miocito. Y por otro lado, los vasos están apretados, lo que empeora esa situación o va a acompañar esa situación. La consecuencia es que tengo un problema más, que es que la hipertrofia del ventrículo viene asociada con una mala irrigación de los miocitos, lo que hace que estén más disfuncionales todavía. Disfuncional quiere decir dices alteración de la función, disfuncionales. ¿Sí? Entonces el miocito tiene un aparato contráctil deficiente, tiene mitocondrias que no son las adecuadas y tiene una irrigación pobre. Conclusión de esto, la hipertrofia ventricular es un mecanismo que va a ir apareciendo en la medida que el corazón tenga sobrecarga, pero que no va a alcanzar a servir para compensar la situación si se sigue manteniendo la misma situación, si se sigue manteniendo la misma. ¿Está bien? Entonces, perfecto. Y eso estoy hablando siempre y cuando no le pase nada al corazón en el medio, que tenga algún otro proceso, ¿no es cierto? Porque esto estamos hablando de que se desarrolle solamente la hipertrofia ventricular. Bueno, entonces tengo hipertrofia ventricular con cambios moleculares dentro de las células, dentro de los miocitos. ¿Está bien? Que en un principio sirven para mantener el volumen minuto, pero que después, si se mantienen esas sobrecargas, pueden producir trastornos. ¿De acuerdo? La proteína, dije que, no sé si lo dije, pero si no se lo digo, la proteína que se fabrica es una proteína similar a la fetal. Entonces la proteína fetal, así les dije, y no es igual que la proteína contráctil del adulto, no es igual, no tiene la misma capacidad y organización de contracción que la proteína del adulto. Son formas diferentes de actina y de miocina. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ahí tengo cómo se va desarrollando la hipertrofia del ventrículo. ¿Está bien? Perfecto. En la medida que se va hipertrofiando el ventrículo, entonces hay en un primer momento está fenómeno, porque lógico, se mantiene el volumen minuto y no pasa nada. Pero en la medida que el ventrículo empieza a fallar, entonces los otros mecanismos que se venían poniendo en marcha también van a empezar a fallar. Los mecanismos que habíamos mencionado antes, los mecanismos de regulación de los mecanismos de regulación de la función cardíaca o de la sobrecarga van a empezar a fallar también. ¿Por qué? Espera que voy a guardar la clase anterior. Espera un segundito. Porque dice que falta un minuto. Listo. Perfecto. Entonces, la hipertrofia, primero aclaramos, la hipertrofia, que inicialmente era una hipertrofia ventricular, se transforma en una hipertrofia patológica. O sea que esa hipertrofia que se supone que estaba para solucionar el problema, se transformó en una hipertrofia patológica. No es igual a la hipertrofia del ejercicio físico.
ojo, del ejercicio físico no bestial, digamos, ¿cierto? O sea, en ese caso consideramos que es diferente la hipertrofia porque el miocito